Generación de funciones lógicas empleando decodificadores, segunda parte. Se continuará con el ejemplo del video anterior. Realizar un circuito que indique si el número de 3 bits ingresado es impar. Tenemos que un decodificador es un generador de mintérminos. La función lógica está representada como la suma de los mintérminos. Si observamos la tabla de la verdad, tenemos que los mintérminos de la función son el mintérmino M1, M3, M5, M7, que se ve en la columna de la salida Y. Para representar la suma de los mintérminos, podemos hacer la implementación 1, cuando las salidas activas son altas y se emplea una compuerta OR. Ya que el decodificador 74138 tiene salidas activas bajas, lo que se hace es negar nuevamente para obtener el equivalente a salidas activas altas. Aquí tenemos M1 negado, al ser negado es M1, más M3 negado, al ser nuevamente negado tenemos M3, más M5 negado, al ser negado nuevamente tenemos M5, y lo mismo ocurre con M7. Por lo tanto, este circuito representa la función lógica que deseamos. Podemos hacer la prueba. Si ingresamos el número 000, la salida Y es 0, indicando que el número es par. Si ingresamos el 1, la salida Y se coloca en 1, indicando que es un número impar. El 2, la salida Y es 0, par. El 3, impar. El 4, par. El 5, impar. 6 par, 7 impar, con lo cual este circuito cumple con la función definida en la tabla de la verdad. Sin embargo, podemos observar que llevar a la práctica este circuito no es conveniente, dado que necesitaríamos otras compuertas negadoras para convertir las salidas activas bajas del decodificador en activas altas. Vamos a emplear este segundo circuito, equivalente al primero, el cual emplea una compuerta NAND, cuando se emplean salidas activas bajas. Para entender la equivalencia del circuito, revisaremos el teorema de De Morgan. Emplearé la siguiente tabla para poder representar la equivalencia en estos circuitos. De Morgan dice que si tenemos A más B negado es igual a negado por B negado. También nos dice que A por B negado equivale a negado más B negado. Observemos la tabla. En la tabla se han representado las entradas A, B con sus posibles combinaciones. Y en la parte inferior tenemos también las entradas A, B con su complemento. Esto es que si tenemos que A es 0, B 0, su complemento será 1, 1. Lo mismo ocurre para las otras combinaciones. 0, 1, el complemento será 1, 0. En la tabla tenemos las siguientes representaciones. La operación AND, la operación NAND, la operación OR y la operación NOR. Y en la parte inferior tenemos estas operaciones con su complemento. Del circuito de De Morgan tenemos que la compuerta NOR, la cual tenemos acá representada en la tabla,
compuerta NOR equivale a A negado, B negado, lo cual lo tenemos aquí en la tabla. Podemos observar en la tabla que los circuitos representados son equivalentes. También tenemos que la compuerta NAND observada aquí en la tabla equivale a A negado más B negado, también representado acá en la tabla. Y comprobamos la equivalencia de los circuitos. A continuación veremos cómo se representa el equivalente de activas bajas con compuerta NAND. Observamos del circuito 1 que tenemos una OR con entradas activas bajas. Tenemos este circuito que es subrayado acá, que si observamos el circuito de De Morgan equivale a este. A su vez sabemos que por la correspondencia que hay en las ecuaciones de De Morgan, este circuito de negativa OR equivale a la compuerta NAND. Por lo tanto, el circuito 2, que emplea una compuerta NAND, es equivalente al circuito 1. Observemos la equivalencia. Si tenemos el 0, 0, 0, la salida es 0, lo que corresponde a la tabla de verdad. Si ingresa el 1 binario, la salida es 1. 2 binario, la salida es 2. 3 binario, la salida es 3. 4, la salida es 0. 5 es impar, la salida es 1. 6, 0, 7, 1, lo cual corresponde a la tabla de la verdad. Por lo tanto, los dos circuitos son equivalentes. Sin embargo, en su realización es mejor emplear un decodificador con salidas activas bajas conectada a una compuerta NAND para generar los mintérminos para hacer la suma de mintérminos de la correspondiente función que se necesita para un circuito que indique si un número de 3 bits ingresado es impar.